SER Podcast. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Empezamos semana con Carlos Navarro Antolín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Con Mariola Urrea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Bien el fin de semana? Estupendo. Vale. Antón Losada, buenos días. Hola, buenos días. ¿Bien el fin de semana? Estupendo. Vale, pues ya está. Es verdad que el mundo es un pañuelo, ¿no? Es un pañuelo, nunca mejor dicho. ¿Puedo contarlo o no puedo contarlo? Sí, hombre. Mariola, Claro. ¿puedo contarlo? Claro, es que me mandan una foto, Antón Losada y Mariola Urrea, que se han encontrado ahí donde se acaba España por el oeste. O sea, un poco más y se caen al agua. Sí, en el faro de Fisterra. Exacto. O sea. En el faro de Fisterra, ni más ni menos. Dice, de hecho, ella se acercaba hacia mí y yo pensaba, no puede ser, me tengo que estar confundiendo. O sea, no puede ser ella. Eso sí que es casualidad. Sí, hombre. Lo mejor, Ángeles, es que yo me acababa de bajar del coche. Sí. Y al primero que veo en Fisterra Tomándose una caña. ¿No te dieron ganas de volverte a subir al coche otra vez? No. Vale. No, que estábamos de celebración los Vale, dos. exacto. Eso también es verdad. Venga, vamos a empezar. Luego iremos con toda la actualidad internacional, pero vamos a volver a poner otra vez en la agenda y al menos en nuestro análisis la cuestión de la vivienda, que ya saben, lo hemos hecho, lo vamos haciendo constantemente a medida que va habiendo noticias, que conocemos nuevos datos, que conocemos nuevas iniciativas, porque cada dato que conocemos lo que hace es señalarlo como el gran problema ahora mismo para muchísima gente, pero sobre todo para toda una generación que no tiene manera de encontrar un piso ni para alquilar y mucho menos para comprar. Y ahora entenderán por qué les digo esto, porque además hoy hay varias aristas para comentar, con aniversario incluido, el aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Así que vamos a ir por partes. Lo primero es irnos a Santiago de Compostela, Radio Galicia, Ricardo Rodríguez. Bodía. Hola, Bodía Ángels. Porque Santiago va a solicitar la declaración de zona residencial tensionada para poder acogerse precisamente a la Ley de Vivienda Estatal y regular los precios del mercado del alquiler. Es la segunda ciudad de la comunidad que lo hace después de A Coruña, y las dos se quejan de las trabas que, para poder declarar zona tensionada, las trabas que pone la Xunta de Galicia. Sí, será en la Xunta de Gobierno local de esta mañana, y meses después de haber expresado públicamente su intención de echar mano de esta herramienta que habilita la ley estatal. Solo un par de datos: la mayor parte de los vecinos de Santiago destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler. También se analiza otro indicador que compara el incremento del alquiler con el IPC en los últimos 5 años. Todas las áreas de Santiago superan el 23,8% y 4 de ellas el 50%. Ha sido un proceso largo hasta llegar a la petición que hoy hará formalmente el Ejecutivo de la nacionalista Goretti San Martín. Sigue Santiago el camino de A Coruña, que ha formalizado esa solicitud hace apenas un mes. Ambas alcaldesas se quejan de las trabas de la Xunta. Lo cierto es que el gobierno de Alfonso Rueda ha dicho más de una ocasión que la ley estatal no le gusta, y eso se traduce en una cantidad ingente de documentación que ha ralentizado todo este proceso. Tanto desde Santiago como desde A Coruña aseguran que aquí se ha pedido una documentación que en otras autonomías ha elaborado incluso directamente el gobierno autonómico. Por ejemplo, en el caso de A Coruña, tras solicitar formalmente esta declaración, la Xunta le reclamó más documentos. Esa petición está todavía en estudio. Veremos cuál es el camino que le espera a la que hará formalmente hoy el Concello de Santiago. Richie, para hacernos una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de Santiago que pueda ser declarada zona tensionada, nos has preparado un recorrido por los precios de una ciudad como esta, como Santiago, que tiene algo menos de 100.000 habitantes. ¿Cuánto cuesta vivir ahí? Pues el piso en alquiler más barato este lunes aquí en Santiago, Ángels, es un apartamento de 40 metros cuadrados de una habitación, 500 euros al mes. Si buscamos una vivienda de 2 o más habitaciones, ni una por debajo de los 700 euros. Este lunes se ofrecen 222 viviendas en alquiler, 222, la más barata, 500 euros, la más cara, 1.500, y se promociona como una oportunidad. Esto en cuanto al alquiler. En cuanto a la compraventa, Santiago es la ciudad donde más se ha encarecido la compra de vivienda nueva, con un incremento del 5,4% durante 2024. A esta situación se ha llegado después de década y media sin apenas construcción de vivienda pública en Galicia, y en una ciudad como Santiago, en la que se ha disparado la vivienda de uso turístico en una ciudad universitaria. Y ese carácter universitario nos va a dejar seguro, Ángels, una imagen que se repite ya desde hace 2 o 3 años: las colas de universitarios tratando de encontrar un piso en las inmobiliarias, algo que cada año que pasa es una tarea más complicada. Pues Richie, gracias. Buenos días.
para que Santiago pueda solicitar, declarar la ciudad zona residencial tensionada, tiene que haber existido previamente una ley de vivienda, y cuando les decía que hoy también íbamos a hablar de un aniversario, son los 2 años que se cumplen desde que el Gobierno aprobó esa ley con la que quería aliviar de alguna manera la crisis de vivienda, y eso pone sobre la mesa el balance de estos 2 años de aplicación. Pablo Anzola, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. El balance que hace el Gobierno es positivo, dice que la ley ha funcionado, que ha servido para bajar los precios del alquiler, pero claro, solo donde se ha podido aplicar, y pide a las comunidades del Partido Popular que aprovechen este instrumento. Nos acaban de contar desde Galicia cómo el Gobierno autonómico pone trabas para poder acogerse a esta ley. Bueno, el Gobierno le pide al PP que aprovechen este instrumento, aunque para los populares la ley de vivienda, dicen, solo ha favorecido, atención, a los ocupas. Sí, Ángeles, porque lo que hace básicamente esa ley es dar herramientas a las comunidades autónomas para actuar, así que el Gobierno actúa al PP de bloquearla. Decía ayer la ministra Isabel Rodríguez en La Vanguardia que cuando la ley funciona, cuando se decretan zonas tensionadas, los precios bajan. Estamos abordando a través de la regulación que sea posible bajar los precios del alquiler. Esto es lo que ha demostrado la vigencia de la ley, donde se está aplicando en Cataluña, en Barcelona. Hemos conseguido bajar los precios del alquiler hasta un 6%. El caso es que Cataluña es la única autonomía, junto con Navarra y con País Vasco, que ha declarado esas zonas tensionadas, y parece difícil que se sumen las gobernadas por los populares. Este es el balance de la ley que hacía ayer desde el PP Carmen Funes. Con esa ley de vivienda de Sánchez, los únicos que han salido beneficiados han sido los ocupas, que hoy campan a sus anchas por nuestro país y han generado inestabilidad, inseguridad y la imposibilidad de que especialmente los jóvenes accedan a una vivienda en nuestro país. Bueno, asegura el PP que la oferta de alquileres de larga duración ha caído por esa ley, aunque los datos apuntan más bien a un trasvase hacia el alquiler de temporada, que es precisamente el que escapa del control de esa norma. Dicen los populares que la ley no ha servido de nada, aunque ninguna de sus autonomías ha desplegado de momento la ley de vivienda. Pablo, estamos hablando de lo imposible, que resulta el acceso a la vivienda. Quédense con este otro dato que afecta a quienes quieren comprar un piso, porque si el alquiler está disparado, esto pasa con la compra. 16 años. Ese es el tiempo que tienen que ahorrar los jóvenes. Durante 16 años tienen que ahorrar el 20% de su sueldo solo para poder pagar la entrada de una hipoteca. Pero claro, es que tienen que ahorrar el 20% de su sueldo durante 16 años mientras van pagando el alquiler, mientras tienen un sueldo precario, y esto es el círculo vicioso que impide cualquier ahorro. Sí, eso es, Áñez. La olla a presión en la que se ha convertido el alquiler es prácticamente un laberinto sin salida para muchos. Según un estudio reciente del portal inmobiliario pisos.com, un joven en España de entre 24 y 35 años tiene que ahorrar el 20% de su sueldo durante 16 años para reunir la entrada de un piso. Lo explica, lo decías, el salario, que de media apenas supera los 20.000 euros brutos anuales en esa franja de edad, y también los precios. La vivienda no solo se ha encarecido un 11% en el último año, sino que encadena subidas desde el año 2014. Precios que hacen, por ejemplo, que en Madrid hagan falta ya 25 años de ahorro para comprar, 33 años en el caso de Baleares. Y el problema, lo comentabas también, está asociado directamente al alquiler, porque según el Consejo de la Juventud, dice que la mayoría de los jóvenes, que el 40% no puede ahorrar ni 100 euros al mes. En Madrid, por ejemplo, la mayoría de ellos, 7 de cada 10 jóvenes, destina ya más de 700 euros al pago de su vivienda. Por tanto, la fotografía es la de un acceso a la propiedad no solo complicado, sino prácticamente imposible para la mayoría. Si en una ciudad como Madrid, un joven tendría que ahorrar durante 25 años, durante 16 años, el 25% de su sueldo para poder pagar la entrada de un piso. Ese es el dato, ¿no? Ese es el dato. 33, por ejemplo, en el caso de Baleares, asociado siempre a los precios más tensionados. Pablo, muchísimas gracias. Ti, quédense con todos estos datos. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos iremos a Toledo, porque claro, ¿qué pasa? Que con estos datos que les estamos poniendo sobre la mesa, pues la gente se va a buscar pisos, se va a buscar casa allí donde los precios hasta el momento son un poco más asequibles. El Abierto. Ser podcast. En el
Abierto, Antón Losada, Mario Lorrea y Carlos Navarro Antolín. Santiago de Compostela solicitando la declaración de zona residencial tensionada para intentar contener el precio de los alquileres. Segundo aniversario de la ley de vivienda, de la entrada en vigor de la ley de vivienda a la que se resiste el Partido Popular, a pesar de que se ha demostrado, no es la panacea, pero se ha demostrado que en los lugares en los que se aplica se contienen algo el precio de los alquileres. El dato que nos dejaba aquí Pablo Anzola: los jóvenes necesitan ahorrar el 20% de su sueldo durante 16 años para poder pagar la entrada de una vivienda, y muchos de ellos no pueden ahorrar ni 100 euros al mes. Y con todo esto, con todo este cúmulo de datos, son los que explican que la vivienda en España sea el gran reto del país, ese problema generacional, y que expulsa a la gente de sus barrios, de sus ciudades, de las zonas donde quieren vivir y donde tienen derecho a vivir. Y eso da lugar a fenómenos como este, que son madrileños que se marchan del lugar del que son o en el que viven, de Madrid, porque no pueden pagar una vivienda. Ser Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Buenos días. Y se están yendo cada vez más hacia ahí, hacia Toledo o a la provincia de Guadalajara, porque el ahorro en cuestión de unos kilómetros puede llegar a ser del 30% si se opta por la compra. Sí, son localidades toledanas, como dices, como Illescas, Seseña o la propia capital, que se están convirtiendo, por llamarlo de alguna forma, en la segunda periferia de Madrid, igual que lo son al este, Cabanillas del Campo, Lleves o Guadalajara. Y es que comprar aquí cuesta, como dices, un 30% menos, más o menos, y si hablamos de alquiler, ojo, un trabajador madrileño puede ahorrarse entre 400 y 500 euros mensuales, lo que, claro, compensa con creces el gasto en combustible de tener que ir desde aquí a trabajar a la capital. Nos lo confirman las inmobiliarias de la Sagra Toledana o del Corredor del Henares, donde además el porcentaje de clientes procedentes de Madrid, nos dicen, se sitúa ya entre el 65 y el 80%. Un chalet, yo qué sé, en Getafe, te vas a 350, 400.000 euros seguramente, o más. Y aquí a lo mejor lo encuentras por 280, 300, 320, depende. Es viviendas como las que encuentras aquí, posiblemente, no sé, me lo invento, en Alcalá de Henares, hablándote un poco así a niveles por encima, pues puedes estar hablando de incluso 100.000 euros más. Comprarte una vivienda unifamiliar en Meco, a comprarte una vivienda unifamiliar aquí en Cabanillas o alrededores, pues habrá una diferencia más del 20% o del 25%. Esta situación además está empezando a repercutir negativamente en la población local, que ve cómo los precios suben desmesuradamente debido por esa alta demanda importada de Madrid. Cristina, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues esos son los datos que tenemos sobre la mesa. Es posible, Mariola, que la ley de vivienda no sea la panacea, pero no lo será y no será la solución si hay una serie de comunidades autónomas, las gobernadas por el Partido Popular, que se resisten a su aplicación. Y el resultado es todos estos datos que estamos dando, lo que necesitan los jóvenes, la inversión que tienen que hacer de su sueldo para el alquiler, lo que tienen que ahorrar para la compra y el éxodo de las grandes ciudades hacia el exterior. Sin duda, yo creo que es muy importante, insistir en este elemento. Siempre que hay un problema y la vivienda es un problema social de primera magnitud, lo dice el propio Banco de España en un informe con datos que son verdaderamente alucinantes, podríamos decir, si se me permite esta expresión, hay que intervenir políticamente hablando, y la única manera de intervenir políticamente hablando, o una de ellas, es mediante una norma que intente hacer frente a esos problemas. Esa ley de la que hoy estamos celebrando el segundo aniversario tenía muchas palancas que activar para intentar mitigar este problema, incluso poner fin al mismo, ¿no? Estaba desde la activación de zonas tensionadas, estaba desde la idea de limitar los pisos de alquiler, también había medidas relacionadas con la necesidad de generar un parque público de viviendas en alquiler. Bueno, pues es que no todas, yo diría que casi ninguna de ellas se han explorado lo suficientemente. Y esto, una de las razones de por qué ha sido así, la dabas tú, Ángeles, porque la competencia de vivienda en España es una competencia que comparten la Administración Central del Estado con las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, hoy principalmente gobernadas prácticamente todas ellas por el Partido Popular, se resisten a aplicar esta ley, y se resisten precisamente porque tienen una aproximación a la manera de resolver estos problemas ideológicamente muy distinta a la que contempla esta ley.
Y esa lucha política y esa falta de alineamiento entre lo que es una administración autonómica y, por lo tanto, la negativa a hacer uso de todos los instrumentos que tiene esa ley del 2023, que no es la panacea, pero que tiene instrumentos que hace frente a esos problemas, coloca a los ciudadanos en una realidad que es cada vez el problema, lejos de minimizarse, cada vez el problema es más grueso. Y lo dice, insisto, ese informe del Banco de España, donde ya señala que hay 700.000 viviendas que son necesarias y sigue creciendo el número cada año. La resistencia de las comunidades del Partido Popular a aplicar la ley de la vivienda, lo que nos contaba Ricardo Rodríguez desde Santiago, pone trabas a ciudades que quieren pedir la solicitud de zona tensionada, como es el caso más reciente de Santiago, y es el gobierno autonómico el que pone trabas para que puedan conseguirlo. Carlos. A ver, por ser sintético, todo lo que sean las leyes del gobierno de la nación o medidas que incluso toman las comunidades autónomas, como facilitar los avales, todo lo que sea hacerlo cada uno por su cuenta, en la confrontación política, que es el padre nuestro de cada día, son parches porque la vivienda no solo tiene competencia, como ha dicho Mariola, el Estado y las comunidades autónomas, que efectivamente las tienen, sino los ayuntamientos. Esto es un asunto muy delicado, muy importante, de hecho estamos aquí hablando hoy de ello, y está en la agenda de los ciudadanos, de la principal preocupación que interesa y compete a tres partes. Los ayuntamientos tienen las licencias y los planeamientos, las comunidades autónomas el control urbanístico y el Estado los planes de vivienda. Todo lo que no sea un pacto de Estado, más allá de una ley o más allá de medidas para ayudar, no servirá para nada. No seamos ingenuos. Hacen falta sentar, la verdadera ambición para arreglar este problema es sentar a las tres partes en el pacto de Estado, pero es que es la única realidad, y después tener claro cómo hemos llegado hasta esto. Hay dos causas, en mi opinión. La primera fue la crisis económica y financiera después del boom inmobiliario, que obligó al gobierno en 2009 a emitir un decreto, a promulgar un decreto que fijaba el tope de los préstamos hipotecarios en el 80%, con lo cual deja a los jóvenes, que son los principales necesitados de vivienda, teniendo que buscarse las habichuelas para cubrir ese 20%. Más, no se nos olvide nunca, pagar el impuesto de transmisiones, que por ser menos de 35 años es del 3,5%. Fíjese todo lo que hay, suplir tener mucho ahorrado, efectivamente, muchísimo ahorrado, cubrir ese 20%, que ahí sí pueden hacer algo los avales que prestan las comunidades autónomas o cualquier administración pública, más tener que pagar los impuestos. Y la segunda causa, aquellos eran los años del cuerno de la abundancia, cuando los bancos daban de todo, os acordaréis que te daban el 100%, te daban un suplemento para los muebles y usted no renuncia al veraneo, que también podemos hablar de esa crisis de valores. Y después ha venido al perro flaco de la vivienda, le ha venido las enormes pulgas del turismo, que todavía reduce más el parque de vivienda, porque nadie quiere alquilar para jóvenes, quieren alquilar para turistas, que es dinero rápido y estancia corta. Entonces, las causas hay que tenerlas muy claras para poder abordar un problema que, insisto y termino, se soluciona de verdad. Lo siento, pero una vez más es lo que hace falta, un pacto de Estado, y en este país eso ahora mismo pues una suerte de quimera, claro. Antón. Bueno, yo creo que lo primero es decir que el problema de la vivienda lleva con nosotros 40 años. O sea, la situación que estamos viviendo ahora, la novedad con respecto a situaciones anteriores es que hasta ahora un mercado secundario que resolvía buena parte de nuestros problemas de vivienda, sobre todo la gente joven, que era el mercado de alquiler, ha dejado de funcionar. Pero en España en este momento se está comprando más vivienda que nunca. ¿Cuál es el problema? Que buena parte de esa vivienda no la compran españoles. La compran un montón de dinero que viene de fuera. La inversión inmobiliaria se ha convertido en algo muy atractivo para inversores extranjeros. Eso, lógicamente, hace que no haya oferta en los sitios donde a todos nos gustaría vivir, cada uno en nuestra ciudad, porque ese espacio está ocupado por gente que ya vive allí y por compradores que tienen mucha más capacidad de adquisición de vivienda con nosotros. En el caso del alquiler te pasa lo mismo. En las zonas en las que te gustaría alquilar no puedes alquilar. ¿Por qué? Porque no hay oferta. ¿Por qué? Porque prefieren otros clientes que pagan mejor, más rápido y seguramente con menos consecuencias fiscales. Porque en este momento lo que hace tan atractiva la vivienda turística es que es uno de los grandes agujeros negros que tiene nuestra fiscalidad en este momento. Entonces llevamos 40 años así. La novedad, insisto ahora, es esta, es decir, que se haya tenido que dedicar un porcentaje importante del salario a la vivienda. En los años 90 había que dedicar más. Los tipos de interés, bueno, pues seguro que todos, que ya tenemos una cierta edad, los que estamos aquí, recordamos cuando los tipos de interés estaban en el 11, el 12, el 14, se llegaba a pagar un 17% de interés por un préstamo para una vivienda. Y llevamos 40 años dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas buscando soluciones mágicas, y no las hay.
La gran aportación de la ley de vivienda es que por primera vez en mucho tiempo marcaba un marco que permitía empezar a cambiar el modelo. Porque las leyes no son mágicas, o sea, las leyes no resuelven, dito una ley y ya está, no. Las leyes tienen que ir acompañadas de políticas públicas. Claro, si no hay un programa de construcción de vivienda pública, seguiremos teniendo problemas de oferta. Si no hay un programa o un sistema de control, como por ejemplo las zonas tensionadas, que evite ese trasvase rápido de vivienda de un mercado a otro, seguiremos teniendo problemas de oferta. A mí me llama mucho la atención la resistencia, por ejemplo, que os la contaba antes Richie. Es decir, la Xunta lleva desde enero mareando al Ayuntamiento de Coruña con lo de la zona tensionada. Yo creo que excepto el certificado de penales de la alcaldesa, le ha pedido toda documentación a vida y por haber. Ahora en Santiago va a empezar con el mismo proceso. Y dice, bueno, es que la Xunta de Galicia tiene un modelo de vivienda propia. No, en los últimos 5 años han construido 617 viviendas públicas. 617 en 5 años. Pero es que Feijóo en sus 14 años no llegó a las 2.000 viviendas, porque 6.000 de las que construyó ya estaban planificadas del gobierno anterior. Entonces tampoco tiene un modelo alternativo, siempre hay una resistencia básicamente ideológica a reconocer que el problema de la vivienda en España es un problema que necesita soluciones complejas y a largo plazo. Pero, Antón, es que este es el tema. Cuando pedía ese pacto de Estado, cuando pedía la reunión entre todas las administraciones, lo decía Carlos, entre todas las administraciones afectadas, claro, el problema es cuando la vivienda es una cuestión ideológica, es decir, no entra ni la cuestión económica, ni la cuestión de derecho constitucional, es que es una cuestión absolutamente ideológica. Sí, y que además no tienes ni siquiera vuelvo a poner este ejemplo, es decir, no tienes ni siquiera una política alternativa. Por ejemplo, aquí la Consellería de Vivienda que tenemos aquí se pasa los días diciendo que no, hay que incentivar a la gente para que saque los pisos al mercado. Y la última cosa que le ha ocurrido es dar una ayuda de hasta 16.000 euros para que un ciudadano particular pueda sacar un piso a alquilar al mercado, lo pueda rehabilitar, cobrando un alquiler de hasta 700 euros al mes. Y solo con el compromiso de alquilarla durante 5 años. ¿Alguien cree que eso va a resolver el problema del alquiler? Mariola. Hay que el abordaje del problema de la vivienda es un abordaje complejo, yo creo que es una y a largo plazo. Plazo. Sí. Hay un elemento que a mí me parece importante destacar. Uno es que yo creo que tenemos bastante consenso acerca del diagnóstico, de cómo hemos llegado hasta aquí y de por qué en realidad el problema de la vivienda es un problema de primera magnitud. Podríamos discutir, y quizá aquí hay diferencias entre si estamos ante un problema de oferta o ante un problema de demanda, donde también hay una aproximación ideológica. Pero en principio yo creo que la cuestión no es tanto el diagnóstico, que explica de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí. La solución es donde yo creo que nos aleja más en términos de qué palancas utilizar para poder resolver esta cuestión. Y yo quiero insistir en que la ley del 2023, que ya lleva 2 años en vigor y que tiene, como todas las leyes, imperfecciones y que obviamente no es una solución mágica, lo apuntaba Antón, creo que no podemos ignorar que hay cierta insumisión por parte de algunos poderes públicos para poner todas las herramientas que facilita esta ley a disposición de la solución del problema. Pero además Manuel, cuando ellos no plantean alternativa. Claro, y esa insumisión a la ley engorda el problema. Por lo tanto, podemos hablar de las imperfecciones de la ley, pero no podemos obviar que estamos ante un instrumento legislativo que está siendo ignorado por una parte importante de la administración pública con competencias en materia de vivienda. Y entonces, si tú te resistes a calificar las zonas tensionadas, si tú, administración autonómica, te resistes a limitar los pisos turísticos, si tú no crees que la generación de parques públicos de vivienda sean una solución, estás inhabilitando la ley, pero a la vez no planteas soluciones, o las soluciones que planteas desde ese código ideológico, que es de la no intervención en el mercado de la vivienda, pues lo único que se ha demostrado hasta la fecha es que engorda el problema. Por lo tanto, entiendo lo que dice Carlos de un pacto de Estado, pero para hacer un pacto de Estado se necesita una generosidad en la aproximación a las soluciones que desgraciadamente hoy no la tenemos. Y desde esa realidad, para no caer ni en la nostalgia ni en cualquier otro tipo de emoción de esta naturaleza, yo creo que hay que denunciar
denunciar cierta insumisión de los poderes públicos a la aplicación de la ley. Empecemos con esto. Ser Podcast. Vamos a entrar ya en los asuntos de la actualidad internacional, empezando por la ofensiva, por la guerra, por la masacre de Israel sobre la Franja de Gaza, porque España ha pedido este fin de semana una coalición internacional para imponer más sanciones a Israel, que pasan por un por un embargo de armamento, y aplicar sanciones a líderes israelíes, como por ejemplo se ha hecho con Rusia, por la ofensiva de Ucrania, que después hablaremos también de ella. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Lo ha propuesto el Gobierno de España en una cumbre internacional que se celebró ayer domingo aquí en Madrid. Asistieron una treintena de países, varios de ellos europeos, a los que España reclama suspender de manera inmediata el acuerdo de asociación con Israel, que la Comisión va a revisar para estudiar violaciones de los derechos humanos. Sí, de entrada la Comisión está obligada a hacerlo porque hay una mayoría de países que apuestan por ello, como recordaba anoche el ministro en Hora 25. España llevaba junto con Irlanda un año solicitando esa revisión. Por fin lo hemos conseguido. Éramos ya 17. Hay una muy amplia mayoría para ello. Y eso está, por supuesto, conmoviendo muchas conciencias y cambiando la opinión de muchos países. Esta es solo una de las acciones concretas que España propuso este domingo, aprovechando ese escaparate de la cumbre con países árabes en Madrid. Reclama la suspensión de ese acuerdo de asociación por parte de Europa, pero también un embargo de armas y sanciones a aquellos que promueven el exterminio de la población palestina. Hay que seguir ampliando esa lista. No podemos permitir que haya personas frente a las cámaras de televisión que son completamente contrarios a los derechos humanos. Tienen que saber que desde luego no serán bienvenidos en Europa. En general, la cita de ayer en Madrid fue otra llamada global para que Israel pare el asedio a la franja y a favor de la solución de los dos estados. El primer ministro palestino instó a Estados Unidos a que se sume a la presión internacional para que Israel frene su asedio a la franja. Sobre el terreno, Israel sigue bombardeando la franja. Solo esta madrugada al menos 25 personas han muerto, entre ellas 6 niños, tras un ataque contra una escuela. Hoy está previsto que la ONG estadounidense designada por Netanyahu empiece, Pablo, a repartir ayuda humanitaria. Bueno, al menos eso dicen ellos. Eso dice esta ONG, que hoy mismo van a comenzar su trabajo en la franja. Es Gaza Humanity Foundation, se llaman. Dicen esto pocas horas después de la polémica dimisión de su director, que anunció anoche su marcha por sorpresa, porque dijo que la organización no puede cumplir con los principios de neutralidad e independencia en esta tarea que le ha encomendado Israel. Obviamente, esta dimisión aumenta las dudas de hasta qué punto esta ONG no está al servicio del gran objetivo de Israel, que es la colonización de la Franja de Gaza. De momento, allí siguen los bombardeos, como decías. Y de nuevo con una imagen que representa el infierno en tierra palestina. El ataque a esa escuela que servía de refugio a desplazados gazatíes. La última actualización eleva la cifra de víctimas al menos 30. Muchos han muerto quemados vivos. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Pues fue José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, quien lideró ayer esa cumbre de la que salen estas 3 ideas: la suspensión de la asociación con Israel, el embargo de armas y las sanciones a ese país, incluso sanciones individuales. No se descarta que incluso al propio Netanyahu. Y claro, yo la pregunta que me hago, Antón, después de esto es, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? Pero esta es la última esperanza que le queda al pueblo palestino. Ya, se llama Europa. Pero cuesta mucho que lo que sale de Europa, o las intenciones y el tono que se va elevando en Europa, que esto es incuestionable, cuesta mucho que se transforme en algo. Cuesta mucho que se transforme en algo, primero porque Europa es como es y la Unión Europea es como es, y no todos los gobiernos están en la misma dirección. Lo recordaba el ministro y lo recordaba el otro día Borrell en una entrevista en esta casa, ¿no? Esto lo pidieron Irlanda y España hace 15 meses y 30.000 muertos menos. Bueno, ya hay 17 países de este lado, es un progreso. Pero es lo único que tiene en este momento el pueblo palestino. O sea, no va a tener la ayuda de Estados Unidos ni de Donald Trump. No va a ser el mediador ni el solucionador, y tampoco está teniendo la ayuda de los países árabes. Los grandes países árabes en una oportunidad para liquidar en esta guerra de poder que se traen entre Irán y Arabia Saudí, ¿no? Para liquidar a potenciales aliados de Irán. Y si hay que sacrificar al pueblo palestino, se le sacrifica. Como llevan a 100%, por cierto, la mayor parte
naciones árabes en los últimos 40 años. O sea, el pueblo palestino, su gran problema es que tiene muchos enemigos y a veces sus amigos y sus hermanos son sus peores enemigos, ¿no? Entonces, yo comparto el desencanto. A mí me gustaría que se hiciera muchísimo más rápido, pero yo veo algunos signos que me parece que es conveniente alentar. Llegan tarde, sí, pero es lo que hay. Entonces vamos a dejar de lamentarnos por lo tarde que llegan y vamos a intentar empujarlos en la buena dirección. Y la buena dirección yo creo que se apuntó en las conclusiones que se están sacando en esta reunión en Madrid. Primero es importante el listado de países que han venido. Es decir, los grandes países europeos, con la excepción de Alemania, estaban ahí. Alemania está empezando a rectificar su posición. Alemania es el gran bastión que le queda a Israel en la Unión Europea. Si Alemania gira, toda la Unión Europea va a girar en esa dirección. Y actúa sobre lo que se puede actuar frente a Netanyahu, que es suspender las relaciones comerciales. Somos el principal mercado de Israel, suspender la venta de armas, pero suspenderla al 100%, y iniciar la presión internacional y las presiones legales para señalar a Netanyahu internacionalmente. Pero incluso, Antón, la suspensión de la venta de armas, lo hemos comprobado aquí en España, a la posibilidad ya han salido voces dentro del propio gobierno, hablando de la dificultad, no de la voluntad, de la dificultad para hacerlo. Pues si hay voluntad, no hay dificultad que no se pueda saltar adelante. Pero lo que ayer lo decía el ministro en la entrevista que le concedió por la noche a Aida Baola en esta Santa Casa, en la cadena SER. O sea, el tiempo de las palabras ya ha pasado. El tiempo de las palabras, de las declaraciones, de las fotos, de las intenciones. Yo le tomo la palabra al ministro Álvarez. Ha llegado el momento de la acción. La acción significa que es pasar de vamos a suspender la venta de armas a Israel a suspenderla efectivamente, al 100%. Y ese es el compromiso que por lo menos creo que ha adquirido el gobierno español, por lo menos en las declaraciones que yo he escuchado. Y eso es lo que yo exijo que se haga. Y si lo hace España, pues igual que hace 15 meses estaban España e Irlanda sola, pues si puede empezar España, a lo mejor dentro de 2 o 3 meses ya no está España sola, sino que muchos de los países que tampoco estaban al principio y ahora están, pues están también en la misma dirección. Carlos. Sí, la acción que es la que hace falta, efectivamente, pero tiene que venir de sitios que sean verdaderamente determinantes, ¿no? Que son los Estados Unidos, la OTAN y efectivamente la Unión Europea. Estos foros, no seré yo quien les quite importancia, pero bueno, suman porque presionan a Netanyahu, lo aíslan, van robusteciendo ese estado de opinión contrario y por supuesto a la brutalidad a la que estamos asistiendo, suma a la opinión pública pues a denunciar que la lucha contra los terroristas nunca puede justificar dejar a la gente morir de hambre, denunciar la brutalidad no es ser antisemita. Todo eso va sumando, pero las decisiones de verdad tienen que venir en otros foros, ¿no? El propio primer ministro palestino ayer en Madrid pues lo dijo, ¿no? Si Europa y Estados Unidos adoptan sanciones serias es cuando Israel no va a tener más remedio que escuchar, ¿no? Entonces, bueno, pues, y por cierto, pedir el embargo de armas a Israel, yo creo que Israel es más vendedor de armas que comprador, ¿no? Incluso con cierto país como España tenía un contrato hasta hace 2 meses de 6,5 millones de euros porque le íbamos a comprar balas. Pero ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Bueno, lo que tú has dicho es todavía verdad. Todavía no está cancelado al 100%. También es verdad. Lo que tú has dicho es verdad, Antón, ya no lo tiene, aunque se está resolviendo la parte jurídica, pero que es un grado de cinismo un poquito elocuente, ¿no? Nada más por apuntarlo. Mariola. Mira, a mí me gusta de la cumbre de ayer que hemos visto un Madrid no solo de la libertad, sino un Madrid de la dignidad. Y creo que esto es un elemento positivo y además que lidere este movimiento España, creo que dota de fortaleza a nuestra política exterior con independencia de los resultados materiales que podamos alcanzar. Es un empujar en la correcta dirección, empujar en la dirección de la dignidad. No podemos seguir permaneciendo, digamos, como si no estuviera ocurriendo nada en Gaza, como si no estuvieran muriendo decenas de personas al día, como si ya no acumuláramos decenas de miles de muertos, como si no estuviéramos asistiendo a una política de Israel sobre los territorios ocupados que parten de la idea de dejadme hacer el trabajo, dejadme, comunidad internacional, terminar el trabajo, cueste lo que cueste, y aunque lo que esté haciendo encaje perfectamente en la tipificación de los crímenes internacionales, y que España sea capaz de reunir
a un número significativo de países de la Unión Europea unidos al mundo árabe, mundo musulmán, más Brasil, creo que no podemos dejar de subrayar la importancia. Y ahora, ¿por qué es tan difícil obtener resultados, ¿no? Decía Sánchez con ese punto pero es que no estamos avanzando tantísimo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Hay muchas razones, pero yo quiero centrarme aquí en dos. Uno es, ya se ha insinuado un poco, Alemania y cuánto pesa la historia en algunos países en relación con cambiar el posicionamiento con Israel. Yo creo que tenemos que empujar también a Alemania que dé ese paso. Pero la segunda es, y es una llamada a los juristas, porque muchas veces poner en marcha estas acciones vinculada con sanciones internacionales, vinculada con la suspensión de acuerdos comerciales, los juristas quedamos atrapados por las reglas de la normalidad, que son estructuras que necesitan lograr la unanimidad. Bueno, yo hago un llamamiento a que los juristas que están encargados de asistir a las instituciones internacionales, la Comisión y demás, traten de ser lo más creativos posibles, porque a veces, en momentos excepcionales, necesitamos también los juristas encontrar la sofisticación para poder encontrar la solución jurídica al problema, de tal manera que la unanimidad no sea la respuesta inmediata para tomar decisiones que sean importantes y que resuelvan parte de los problemas. Y esto implica flexibilidad e implica capacidad de innovación en todos, pero especialmente en el ámbito de los cuerpos jurídicos. Yo sin cuestionar... Pero, Antón, déjame un momento, que voy a publicidad y a la vuelta voy contigo. Yo sin cuestionar y ahí lo retomas. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Antón Losada, Mariola Orrea y Carlos Navarro Antolín, hablando todavía del exterminio que Israel está haciendo de la población de Gaza, de los palestinos, de las soluciones, de las intenciones que va anunciando Europa. Cada vez son más países, y es verdad, lo comentábamos antes de ir a la publicidad, cada vez son más países los que se suman a la toma en consideración de que haya acciones concretas y duras contra Israel y contra Benjamín Netanyahu. Pedía, antes de esta pausa, Mariola, un plus de creatividad a los juristas. Y Antón, ¿querías decir algo tú? Sí, yo sin cuestionar esa llamada a la creatividad de los juristas, si es que eso es posible, que combinar las dos cosas, creatividad y juristas. Sí, no sé si es claro, lo digo como jurista que soy, ¿no? Yo creo que sobre todo es un problema de voluntad política. Es decir, Europa cuando quiere va a toda velocidad. Cuando quiere la Unión Europea y cuando quieren los países de la Unión Europea, ni la burocracia europea, ni la Unión, ni los comisarios son el problema. Cuando hubo que mandar hombres de negro por toda Europa, vinieron, tardaron segundos en desplegarse por todo el continente. Cuando se cambiaron las reglas del gas, cuando vino la pandemia y hubo que ir hacia políticas de expansión, se fue a toda velocidad a esas políticas. Y si vamos al caso de la guerra, el problema es un problema de doble rasero. O sea, vamos muy lentos con Palestina, igual que fuimos muy rápidos con Ucrania. Lo que pasa es que lo de Ucrania nos afectaba más, nos preocupaba más, teníamos mucho más claro quién era el malo y quién era el bueno. Es una guerra que efectivamente está en las fronteras y en las puertas de Europa, y ahí ha habido problemas, pero esos problemas se han superado. Ha habido países a los que ha habido que, conducir en la buena dirección, empezando por Orbán y por Hungría, y cuando ha habido que pasar por encima de ellos, se ha pasado por encima de ellos sin ningún tipo de problema. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Palestina? Que no había esa voluntad política, no la había. Los únicos gobiernos que mostraron desde el principio reticencias a lo que estaba sucediendo en Gaza, y que por cierto, recuerdo, le sirvió a Pedro Sánchez ser calificado por el Partido Popular como cómplice de Hamás. Sí. Recordaos en el Parlamento, diputados y diputadas del Partido Popular diciendo que los nuevos amigos de este gobierno de Pedro Sánchez eran los de Hamás. Jamás eran los nuevos amigos, simplemente por cuestionar lo que estaba empezando a pasar en Gaza, simplemente por eso.
ante el silencio del resto de las cancillerías. Ahora, afortunadamente, varias de esas cancillerías van viniendo hacia ese lado. Y en el momento que estén aquí todas, ya verás cómo con creatividad y sin creatividad de los juristas se toman las medidas que seguramente habría que haber tomado. En eso tiene toda la razón Ángel, y seguro que lo piensa la inmensa mayoría de nuestra audiencia, pues no ahora, hace 15 meses y 30.000 muertos menos, como decía Borrell, ¿no? Mario, ¿le querías decir algo? Sí, Gaza desde luego que representa y enfatiza las incoherencias de la Unión Europea en política exterior, y eso lo hemos comentado en más de una ocasión. Y insisto en lo de la importancia de la creatividad de los juristas, porque muchas de las decisiones que hay que tomar en materia de política exterior, citabas, Antón, decisiones que hemos tomado muy relevantes, pero con los hombres de negro hablabas, es decir, en la crisis económica y financiera que tuvimos en Europa, también con la pandemia. Lo que ocurre es que ahí las materias que tocan son materias donde la Unión Europea tiene más margen de actuación y donde la unanimidad no es la regla de toma de decisiones fundamental. Aquí estamos tocando materias de política exterior, que son competencias de los Estados, estamos también tocando materias de política de defensa, y por eso apelaba a la necesidad de que los juristas tomen conciencia clara de la excepcionalidad del momento y, empujados por los políticos, que son quienes van a definir la hoja de ruta, tengan esa capacidad para generar nuevas bases jurídicas que permitan hacer aquello que, si nos empeñamos en política exterior stricto sensu, pues obviamente vamos a estar atrapados por la unanimidad. Y así como lograr la unanimidad en el caso de Ucrania, aunque costó un enorme capital político, fuimos lográndolo, y ahí están los casi 20 paquetes de sanciones contra Rusia. Obviamente esa unanimidad no existe ni con mucho. Fijaros que estamos hablando de 17 países de los 27 de la Unión Europea que van alineando posturas. Queda todavía mucho trecho por recorrer, aunque ya hemos recorrido y hemos vencido muchas resistencias. Y por eso señalaba este dato, porque a veces desde el ámbito jurídico y desde el ámbito de la construcción de la Unión Europea se dice: no, esto no se puede hacer por unanimidad. Oiga, pues piense un poquito usted, jurista, que está capacitado para eso, y encuentre la base jurídica para llegar a aquello que políticamente queremos llegar. No es burlando el derecho, es siendo consciente de la excepcionalidad del momento. Vamos a ir a la guerra de Ucrania, porque relacionado con esto, decía antes Carlos, bueno, quien también puede doblegarle, quien debería doblegarle el brazo a Netanyahu es Donald Trump. Recordemos que él se ha hecho llamar el pacificador, y la verdad es que tiene, y lo recordábamos a las 8 de la mañana, las dos guerras que están en marcha están quizá en el peor de sus momentos las dos. En el caso de Ucrania, el presidente Trump ha criticado al presidente ruso Vladimir Putin, como no había hecho hasta ahora. Le ha llamado loco, así literalmente loco, por los bombardeos de este fin de semana, al que han muerto una decena de personas, uno de los ataques más mortíferos en lo que va de guerra, y el peor sufrido además en la capital, no en el frente, en la capital, en Kiev, según el gobierno ucraniano. Aumentan los decibelios de las críticas de Donald Trump hacia Putin y le pide que deje de bombardear Ucrania. Ángel Villascusa, hola de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días. Dice Trump que tiene buena relación con él, con Putin, pero que si pretende controlar Ucrania va a perder Rusia. Sí, a pesar de haber mantenido una especie de idilio con el presidente ruso desde antes incluso de la primera elección de Trump en 2016, la retórica del republicano contra Putin está yendo paso a paso endureciéndose. Anoche, antes de subirse al avión presidencial, Trump dijo que no le gustaba lo que estaba haciendo en Ucrania. No sé qué narices está haciendo Putin, le conozco muy bien desde hace mucho tiempo, pero está bombardeando a civiles y no me gusta en absoluto. Después, en un mensaje, lo decías en su red social, Truth Social, ha ido más allá y literalmente escribe: Putin se ha vuelto completamente loco por esos ataques contra Ucrania, y luego le advierte además de que si quiere tomar toda Ucrania, esto va a provocar la caída de Rusia. Decimos que Trump va poco a poco escalando la retórica, porque hace justo un mes, el pasado 26 de abril, fue cuando en su red social escribió ese también conocido Vladimir Stop. Por cierto, que en el mensaje de Truth Social de esta noche también hay críticas de Trump contra Zelensky, a quien ha afeado su retórica. Todo lo que sale por su boca causa problemas y no me gusta. Ángel, gracias. Hasta luego. Decías tú, Carlos, que el papel de Donald Trump debe ser fundamental en un cambio de actitud por parte de Netanyahu. Claro, él decía, o querer llamarse o presentarse a sí mismo como el pacificador. Yo creo que le pega más, Carlos, la palabra pirómano.
Sí, Ostarate, pirómano. Y parece que ahora con este nuevo pronunciamiento, vamos a llamarlo así, se ha caído no del caballo, sino del toro mecánico, ¿no? Porque ya le ha costado. Ya le ha costado. Bueno, pero bueno, yo no creo que Putin sea precisamente un loco, ¿no? Sino un malvado, que no es lo mismo, ¿no? Como bien dice y ha explicado muchas veces el psiquiatra Rohan Marco, que está en Estados Unidos, por cierto, ¿no? Una cosa es un loco y otro un malvado, y este señor ha demostrado claramente que es un nostálgico temerario, un imperialista, y bueno, ya tiene una resistencia ahí que no es poco, ¿no? De un líder como presidente de los Estados Unidos, nos guste más o nos guste menos, que a mí lo único que me gusta de él es que en su primer mandato al menos no metió al país en ninguna guerra, ¿no? Hay que acabar con esta guerra cuanto antes, pero nunca puede parecer, como hemos dicho aquí tantas veces, que Rusia la pierde. Y con esos factores hay que jugar. Mariola. Yo no creo que haya que acabar con esta guerra cuanto antes, sino que hay que garantizarnos una paz justa y sostenible para Ucrania. Y eso no siempre está acomodada en los tiempos. Por supuesto que cerrar una guerra es un objetivo, pero hay que cerrarla en unas condiciones en las que la paz para Ucrania y la estructura o arquitectura de seguridad para Europa sea una estructura de seguridad justa y sostenible. Y en el tiempo que dure este conflicto, lo que tiene que estar claro por parte de la ciudadanía de la Unión Europea es que la Unión Europea tiene que dar soporte a Ucrania, cueste lo que nos cueste. Y eso implicará esfuerzos políticos, implicará esfuerzos presupuestarios y, desde luego, implicará decisiones políticas para las que la ciudadanía no siempre o no está del todo preparada o no le gusta hablar de temas vinculados con qué seguridad necesitamos, qué seguridad estamos dispuestos a pagar y qué seguridad es la que realmente queremos. Y por cerrar lo de Donald Trump, yo creo que Donald Trump está probando en sus propias carnes la voluntad imperialista de Putin. Putin también está testando hasta cuándo y cómo va a frenarle Donald Trump a una acción imperialista de Putin. Y por eso se molesta Trump y por eso dice lo que dice en la manera en que lo dice. Pero está claro que Putin no va a hacer lo que le guste a Trump cuando le guste a Trump. Más bien parece ser al revés. Putin busca que Donald Trump haga lo que Putin quiere que Donald Trump haga. Y esto es una lucha de poder donde no está claro que Donald Trump vaya a poder imponer sus ritmos ni sus decisiones. Antón. Creo que ha ido muy bien. Rusia y Ucrania empezarán de inmediato negociaciones hacia un alto el fuego y, más importante aún, hacia el fin de la guerra. Esto lo escribía Trump hace una semana después de hablar hora y media por teléfono con Putin. Y ahora que de repente descubre que se ha vuelto loco, que no es el Putin que conocía. No le hace caso. Esto es propaganda pura y dura. O sea, Donald Trump ha conseguido lo que quería de Ucrania y ahora se aparta para que Putin termine el trabajo. Punto. Fin de la historia, no hay más. No hay más. Ha conseguido lo que quería de Ucrania, seguramente ha conseguido lo que quería de Putin, que es pactar áreas y zonas de influencia para seguir debilitando entre los dos a la Unión Europea. No olvidemos que son dos autócratas que han señalado públicamente a la Unión Europea como el enemigo a batir. Como Trump acaba de hacerlo otra vez, el enemigo a batir, algo que se creó para fastidiar a Estados Unidos. Ha obtenido lo que quería de Ucrania, que es garantías, entre comillas, de que le van a devolver parte del dinero que Biden dio a Ucrania, y se retira alegando que él ya ha hecho todo lo que ha podido. Y la paz le importa un rábano. Y que Putin está loco, y que, oye, ¿y yo qué queréis que más haga? Y además no lo olvidemos, sigue zoscándole a la víctima. Porque, de paso que nos dice que Putin está loco, viene a decirnos un poco que hay que ver Zelensky, claro, yendo así vestido, ¿qué espera? ¿No? El discurso típico de justificación del agresor. Propaganda trumpista, propaganda putinista como la que vivimos la semana pasada, ¿os acordáis? Voy, no voy a Estambul, si voy ahí esto se arregla en 2 días. Propaganda pura y dura para encubrir un final de la guerra, que por supuesto será culpa de Zelensky y de los ucranianos, donde Putin va a obtener lo que quiere, pero Donald Trump también. Bueno, depende de nosotros, que Putin no consiga todo lo que quiere. Europa otra vez. Sí. O sin la asistencia de Estados Unidos. Carlos, ¿ibas a decir algo? No, que siempre hemos defendido o expuesto aquí que Donald Trump sí quiere cobrarse todo lo que le lleva costado
desde la administración anterior este conflicto, ¿no? Sí. Y por cierto, antes al tema anterior también, Europa le coge todo esto en su peor momento, ¿no? Yo creo que desde su fundación le coge frágil, le coge débil, le coge sin líderes fuertes, y eso también es un problema, ¿eh? Dejadme que... Dios nos libre, con perdón, de los líderes fuertes. Bueno, pero antes no nos ha ido mal. Antes no nos ha ido mal, Antón. Ya, pero nuestro problema hoy son los líderes fuertes, no la falta de líderes fuertes. El problema es que Europa está débil. Pero fíjate, Carlos, un segundito, Ángels, que tenemos prisa, pero solo rápido. Esa era la tesis de Putin. Putin decía, la Unión Europea está en un momento débil, ahora es cuando yo puedo agredir a Ucrania y quedarme con toda Ucrania. Y la respuesta de la Unión Europea a Putin ha sido una sorpresa para Putin, porque ha garantizado la unidad política y ha hecho frente a la agresión, dándole el soporte a Ucrania durante más de 3 años. La idea es, ahora no podemos claudicar. Con ayuda de Estados Unidos. Dejadme que, sin duda, vaya a 2 cuestiones del ámbito nacional, que además las dos son 2 cuestiones de agenda. Hay un asunto que se va a ventilar, afecta a España y a la gobernabilidad aquí en España, pero es un asunto que se va a ventilar en Bruselas. La Unión Europea tiene que decidir si el catalán, el gallego y el euskera se convierten en idiomas oficiales y se pueden utilizar como tales en las instituciones del continente. La iniciativa en realidad es uno de los pagos, una de las promesas que el gobierno ofreció a Junts per Catalunya a cambio del apoyo de los independentistas en la investidura. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Ángels. Por eso que mañana, que va a ser cuando se va a ver esto en Bruselas, que mañana salga adelante o no, esa oficialidad del catalán puede afectar al apoyo de Junts y, por tanto, a los planes del gobierno en el Congreso. Sí, donde el PSOE busca además la forma de cerrar el curso con algún avance en las leyes pendientes. El gobierno considera que esa votación de mañana para la oficialidad del catalán es clave de cara a cumplir con los compromisos con los socios. La Moncloa necesita un apoyo unánime de los 27 países de la Unión Europea. Son conscientes de la dificultad que supone lograrlo, pero hay esperanzas. Nadie ha expresado públicamente su intención de vetar la iniciativa, así que el PSOE no tira la toalla. Confían en poder lograrlo, aunque en las últimas horas se están denunciando también los movimientos del PP en Europa para convencer a algún gobierno afín a posicionarse en el no. En cualquier caso, el objetivo de la Moncloa es hacer ver a Junts, sobre todo, que se ha hecho todo lo posible, que la defensa de la oficialidad del catalán ha sido absoluta, con implicación, dicen, al máximo nivel del ministro de Exteriores. El Ejecutivo busca normalizar esa relación con Junts, dando un impulso a la mayoría de la investidura. Hay grupos pidiendo retomar la agenda legislativa a medio gas ante la falta de mayorías para sacar adelante reformas de calado. Asumida la falta de presupuestos, tampoco hay votos para otros asuntos importantes que llevan semanas sin avanzar en el Congreso, por ejemplo, la delegación de competencias en inmigración o la ley sobre las acciones judiciales abusivas. El PSOE confía en que el pronunciamiento del Constitucional sobre la amnistía este mes de junio también ayuda a impulsar esa agenda legislativa en el Congreso y a normalizar también esa relación con los socios. Guille, gracias. Hasta luego. Junts sabe que el gobierno ha hecho todo lo posible por la oficialidad del catalán en Europa. Junts sabe que también el gobierno ha hecho posible la ley de amnistía. Otra cosa es que luego los jueces la apliquen o no la apliquen. Junts saben cuál es la parte del gobierno y cuál es la parte en la que el gobierno ya no puede hacer nada. Pero a Junts esto también le da, Mariola, absolutamente igual. Es así. Hay un elemento que es importante en esta cuestión. El gobierno está tomando todas las decisiones que configuraban parte del acuerdo de gobernabilidad o del pacto de legislatura con Junts, ¿no? Obviamente, Junts no puede aspirar a objetivos de resultado porque el resultado, ya sea en la aplicación de la ley de amnistía que tú señalabas o la consecución del catalán y las otras lenguas cooficiales de España como lenguas oficiales de la Unión Europea, no dependen exclusivamente de España, dependen de una acción diplomática y una acción política que necesita reunir, volvemos otra vez a la unanimidad en la Unión Europea, ¿no? Entonces, la pregunta para mí clave es, con independencia de lo que ocurra mañana y del resultado, es, primero, si sale adelante, ¿esto qué garantiza? Garantiza desbloquear la agenda legislativa, pero estamos hablando dentro de esa agenda legislativa también de los presupuestos, ¿sí o no? Y 2, si mañana el catalán no se convierte en lengua oficial de la Unión Europea, la pregunta es, ¿qué ocurre?
¿Cuál es el siguiente escalón político de Junts? Es romper el pacto de legislatura, simplemente seguir ralentizando la agenda legislativa de la legislatura. Y yo creo que esto es relevante a los efectos un poco de poder valorar y poder evaluar el grado de cumplimiento de la agenda política y legislativa del Gobierno con cada uno individualmente de los socios con los que llevo acuerdos. Carlos. Bueno, lo del idioma, la iniciativa esta, pues se sabe desde el principio que no va a ningún lado, ¿no? A margen de que sea un disparate, que no hace falta unanimidad, que eso es absolutamente imposible. Y el coste, si saliera adelante, el coste sería tremendo, el coste económico. La clave, ¿cuál es? Lo bueno, lo positivo, ¿no? Por ser siempre positivo, que una vez más no sale, no prospera una de las exigencias de Junts. Recordamos que hay 4 pilares básicos en ese acuerdo alcanzado con un partido dirigido por un señor que se fugó en el maletero de un coche, ¿no? La financiación, la amnistía, el control de la inmigración, la transferencia de esas competencias y el uso, la cooficialidad del catalán en la Unión Europea. Ninguna de esas 4 ha salido, con lo cual yo no sé si es porque el presidente del gobierno los ha timado, que si los ha timado me alegro, o porque si una vez más un partido independentista es víctima de su propia creencia de creer que el gobierno es la ventanilla única. Y efectivamente el gobierno no puede ir más allá, tiene sus competencias limitadas, porque ya depende para unas cosas de los jueces, para otras de la Unión Europea, y no puede más. Pero los independentistas siempre, de todo tipo, se han sentido muy cómodos creyendo que el interlocutor único para alcanzar sus objetivos siempre insaciables es el Ejecutivo, y eso es un fallo de origen. Antón. Bueno, yo no tengo tan claro que no vaya a salir. ¿Hace falta unanimidad? Bueno, no es exactamente así. Lo que hace falta es que nadie lo vete. No significa que todo el mundo tenga que votar a favor. Lo que se necesita es que no haya un solo voto en contra. Y a mí eso no me parece un objetivo inalcanzable. Y es más, parece que el gobierno español está bastante decidido a que se vote, lo cual me indica que la información que maneja le permite manejar con cierta confianza ese escenario en vísperas. Ya veremos lo que sucede mañana. Igual que sabemos también que el Partido Popular está haciendo todo lo posible para que alguno de los gobiernos de derecha que gobiernan ahora mismo en Europa pues ponga un veto que es difícil de explicar, porque llega el gobierno húngaro y dice, pues no. Y dices tú, bueno, ¿y ahora van esto que exactamente en qué le afecta, en qué le importa? El coste económico, bueno, se estima, a mí me parece una sobreestimación, pero vamos a decirle, 132 millones de euros puede costar. Sí. A mí no sé cuánto será 132 millones de euros en el presupuesto de la Unión Europea, pero no creo que lleve a la bancarrota a la Unión. Y es una decisión que incorpora potentes elementos de legitimidad, de reconocimiento del proyecto de la Europa de las regiones. No olvidemos que la dimensión regional es muy importante en el proceso de construcción europea, especialmente en las 2 últimas décadas. Entonces, ir incorporando idiomas que representan a amplias regiones potentes, regiones que tienen una identidad, que tienen un peso, que están en el Comité de las Regiones. Galicia ha presidido el Comité de las Regiones con Fraga durante bastante tiempo. Me parece que a lo mejor el coste no es tan elevado, si compensamos el coste económico con los beneficios políticos. Yo intuyo que mañana lo que pueda salir es algo que el gobierno pueda presentar como un principio de acuerdo. Bueno, se hablaba esta mañana en la información que daba la SER de una implantación gradual, que no fuera de golpe, sino que fuera a través de un planning, ¿no? Un cronograma donde se fueran incorporando diversos servicios, de forma que el gobierno pueda decir que está cumpliendo el acuerdo y Junts pueda quejarse y al mismo tiempo mantener el acuerdo, que es la posición favorita de, es lo que más le gusta. Junts, claro. Por un lado me quejo porque no es exactamente lo que yo quería, pero va a romper usted. No lo veo, porque yo creo que ya podemos asumir todos, Ángels, con la experiencia que tenemos tú y yo en este tema de Junts, que a Junts no regala estabilidad. No. A Junts lo que le hace fuerte es la inestabilidad. Y si mañana se aprobara esto en el Parlamento Europeo, Junts pues encontraría otro argumento. ¿O habría algún problema en el acuerdo del Parlamento Europeo? Mariola. Es que en el momento en que Junts, digamos, consiga todo lo que pide, obviamente se acaba su fuerza política, ¿no? Pero yo quería apuntar esto de la gradualidad de la aplicación de las medidas, que me parece interesante, porque hay que recordar, y esto es importante, que el catalán se puede utilizar ya en el ámbito del Consejo de la Unión Europea. Cuando las comunidades autónomas, en el marco del ejercicio de sus competencias, pueden tomar parte de las reuniones del Consejo en el marco de la delegación española, ahí el representante autonómico puede utilizar
su idioma cooficial. Y se hace desde hace muchos años con absoluta naturalidad. Por lo tanto, el catalán ya se usa en el Consejo de la Unión Europea cuando se tratan temas de competencias de las comunidades autónomas, o el euskera, o el gallego, o el valenciano. Y esto vale la pena también insistir para que el ciudadano sea consciente que esto ya ocurre. Pero ¿no os acordáis de la aquí, escalera de lo que estamos hablando? La escalera que se montó cuando se implantó en el Congreso Español. El coste, bueno, millones en traductores. ¿Quién habla de eso? Y se ha absorbido sin ningún problema. Con total normalidad. Espera, que termina Mariola. Sí, no, quería apuntar esto para que, con independencia de lo que ocurra mañana en la decisión final, no sea aquí o todo o nada. Yeah. Es que ya el catalán y ya las lenguas cooficiales ya tienen voz en el Consejo de la Unión Europea, en determinadas circunstancias, obviamente, y no siempre, pero ya existe esa opción. La última cosa que quiero contar y comentar con vosotros es algo que va a suceder en un juzgado de Madrid a partir de las 12 del mediodía. Por primera vez, exmiembros del gobierno de Isabel Díaz Ayuso van a declarar como imputados para responder a su gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia. Recordarán, porque el caso ha trascendido Madrid, tuvo miles de muertos, más de 7.200, según el dato que ofreció en su momento el propio gobierno autonómico, muertos en esas residencias, y que las familias achacan muchos de estos fallecimientos a los conocidos como protocolos de la vergüenza. No solo las muertes, sino el sufrimiento por el que pasaron muchos de estos ancianos por la falta de asistencia médica durante la pandemia. Radio Madrid, Elena Jiménez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Recordemos que esos protocolos, Elena, impedían derivar a los ancianos a un hospital y los dejaron sin médico en muchas ocasiones. Ha habido varias demandas archivadas hasta ahora, que sienta como imputados a 2 exaltos cargos de Díaz Ayuso y a otro exasesor de su gobierno en esta materia. Sí, lo más lejos que se había llegado hasta ahora en los juzgados era a la citación como investigadas de directoras de residencias de mayores. Pero la denuncia colectiva de más de 100 familias ante la Fiscalía por el delito de denegar la asistencia sanitaria por motivos discriminatorios ha hecho que se haya subido ese escalón y se haya llegado a cargos que formaron parte del gobierno de Ayuso. Hoy van como investigados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, que estuvieron en la elaboración de los conocidos como protocolos de la vergüenza, y Antonio Burgueño, a quien se le encargó el plan de choque que supuestamente iba a medicalizar las residencias y que no se llegaron a medicalizar. Las familias esperan ahora que sirva para saber quién dio la orden de aplicar los protocolos. Carmen López, de Marea de Residencias. Sabemos que al ser imputados no tienen necesidad de decir verdad, no tienen la obligación, pero esperamos que lo digan y que tiren del hilo para que llegara a los máximos responsables. Bueno, lo que quieren saber es cuál fue la implicación de Ayuso y del que fue su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que hoy es diputado en la Asamblea de Madrid y también senador. Los citados hoy ya no están en sus cargos de entonces. Mur es psiquiatra en Andorra, Peromingo trabaja en un hospital que pertenece al Grupo Quirón, pero que está concertado con la Comunidad de Madrid, y Burgueño ya no es asesor. Elena, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Es un tema que tensa especialmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y recordemos la respuesta un día en una sesión de control cuando le pedían explicaciones, como hacen constantemente los partidos de la oposición, y ella les dijo eso de siempre están ustedes con las mismas mierdas, pero hoy 2 ex cargos de su gobierno testifican como imputados, y el cerco, bueno, pues se va cerrando, se va apretando más en torno a ella, Carlos. Pues me parece estupendo que vayan a rendir cuenta ante el Poder Judicial, en el que yo siempre confío cuando llaman de un sitio o de otro, máxime cuando aquí estamos hablando de tantísimas vidas humanas. Todo lo que se haga por saber la verdad aquí será poco, las víctimas merecen que se investigue, y además, desde luego, se puede desear que no hay ningún problema, que este sistema judicial español es garantista con todos sus derechos, la garantía está en el propio proceso, así que comparezcan, y si el investigado tienen que pasar a procesado, que pasen. O sea, que tú no crees que la juez la ha llamado porque fue un exalto cargo de Zapatero, como dicen desde la Comunidad de Madrid, ¿no? Lo que yo crea poco importa. No, digo, es que yo estoy de acuerdo contigo, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya te he captado la primera, pero me parece que yo confío en el Poder Judicial en todos los casos, máxime en este, repito que hay una gran diferencia con otro, que aquí hay vidas humanas. Por eso, como yo confío en el Poder Judicial, me resulta interesante aclarar a la gente una cosa. Hasta ahora todo lo que se había archivado iba por una línea, que era la de investigar la posibilidad de que hubiera algún tipo de homicidio en algún grado, ¿no?
Pero esta línea que se abre es nueva, es un delito nuevo que hasta ahora no había sido investigado con este detalle, que es la denegación de auxilio. Y yo creo que si esto reabre completamente jurídicamente, pero también políticamente, un asunto por el que Isabel Díaz Ayuso lleva 5 años eludiendo dar explicaciones. Un minutito, Mariola. Sí, muy rápido. Yo creo que no podemos hablar de confianza o desconfianza en términos generales hacia un poder del Estado, tampoco en el caso del Poder Judicial. Hay que ver con detalle un poco lo extravagante o no extravagante de los procedimientos. Y en este caso concreto, yo creo que nadie ha discutido que el procedimiento tenga una lógica jurídica bastante depurada. Y esta es la cuestión que a mí me parece interesante destacar en este asunto. ¿Querías añadir algo? ¿Por qué confío en el breve. Poder Judicial? Porque evidentemente los jueces son seres humanos, evidentemente, se pueden equivocar y se equivocarán, porque el proceso está hecho de tal forma, lo sabe Mariola mucho mejor que yo. Pero sí, Carlos, compartimos tu confianza. Sí, pero déjame que yo lo redunde. Sí, hombre, que sí. Pero bueno, al final el proceso es la garantía, y aunque haya jueces que incluso que puedan ser tendenciosos, al final la verdad emerge. La verdad es como el dinero y la felicidad, emergen. Lo dejamos aquí. Pues vamos a ir terminando el abierto, que ya están aquí Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con el menú para la segunda parte del programa. Bueno, vamos a empezar como todos los lunes contando con Boppo. Ya sabe que intercambiamos dudas, incertidumbres, a cambio de algunas buenas certezas. Eso va a ser posible a partir de las 10 y unos minutos con Boppo. Nunca sabemos exactamente qué resoluciones da Boppo después, si le sirvieron o no a la gente. Queda ahí un poco la cosa... Casi mejor que no preguntemos. Bueno, quizás es complicado preguntarlo. Después, a las 10:30, Antón, ha sido el fin de semana de las despedidas. Se ha marchado Luka Modric, también Ancelotti. Lo ha hecho Óscar de Marcos con un discurso que debería ponerse en los partidos infantiles todos los fines de semana. Lo escucharemos. Pero ha sido también, sobre todo, el gran día, el gran fin de semana del fútbol femenino con la final de la Champions, lo que vamos a aprovechar con Rafa Cabaleira y también con Gal Reguera para hablar del fútbol femenino durante este tramo. Vale, ¿qué más haremos? El ascenso del Celta no. Todo... Oye, que a las 6 y 10 de la mañana ha sonado el himno del Celta, Perdona, no escuché muchas voces tarareándolo, pero doy fe de ello. Porque a lo mejor no nos lo sabíamos, pero no, ha sonado, no es fácil además el himno del Celta, Pero es el de Tangana. No reabras esa, no. Pero a mí me gusta, Sí, a mí también, pero no circules por ese tema que aquí. Y espera que esta semana sonará el del Betis. También. Claro, el miércoles. Ya veremos, primero tiene que jugar y tiene que ganar. Primero tiene que jugar y tiene que ganar. Sonará igual. Pues ya está, claro que sí, Antón. El artesano Pablo Ortiz de Zárate hoy nos habla del arte del mayor símbolo de resistencia palestino, Jandala, personaje de humor gráfico, y hablamos de él para explicar cómo es el arte para ayudar a resistir, ¿vale? Muy bien. Y en Mitos 2.0, hoy los refranes siempre tienen razón. No. Los refranes siempre tienen razón. No. ¿Tú dices que no, Antón? No, qué petardada, por favor, lo de los refranes. ¿No te gustan los refranes? Nada, y la gente que va con el refranero en la cabeza. Pues mira, además ahora con Google se pone... Sastre y yo al día podemos decir 100 veces lo de qui día pasa año empeñ. Sí. Lo decimos Sastre y yo todos los días muchas veces. Sí. Antón, repite que no soportas a esa gente, venga. Totalmente. Qui día pasa año empeñ. Pero igual no es como un refrán. Es un refrán. Sí. Nada mal que te ocurrido a ti la frase. Ni cuerpo que lo resista, en fin, es verdad. Creo que no les gusta vuestro tema. Bueno, porque ya ven el 900, 100, 800. Venga. Pues terminamos aquí. Antón Losada, Mariola Urrea, Carlos Navarro Antolín. Hasta la semana que viene. Adiós. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.